Vamos a ver el tema 1.8, que ven ser derivadas parciales de orden superior. En el ejercicio número 1 nos piden calcular las 4 derivadas parciales de segundo orden y comprobar que las derivadas parciales mixtas son iguales. Para comenzar, esta es la función, que es e elevado a la x al cuadrado y multiplicado por y. Para comenzar vamos a derivar la función con respecto a la variable x, que esto vendría a ser la derivada de esto, que es tal cual, e elevado a la x al cuadrado por y, todo esto multiplicado por la derivada del exponente, que es x al cuadrado por y, si lo derivamos. En esta función de acá vamos a derivarlo, pero solamente con respecto a la variable x. Colocamos esta primera parte tal cual, e elevado a la x al cuadrado por y, multiplicado por la derivada de esto, que viene a ser solamente 2x por y. Para continuar vamos a derivar la función con respecto ahora a la variable y. Vendría ese mismo procedimiento, colocamos la función del inicio, tal cual, e elevado a la x al cuadrado por y, multiplicado por la derivada del exponente, que es x al cuadrado por y esto lo derivamos. En este caso la función ahora la vamos a derivar con respecto a la variable y. Para continuar vamos a colocar el primer componente tal cual, e elevado a la x al cuadrado por y, multiplicado por la función, pero ahora con respecto a la variable y, que vendría a ser solamente x al cuadrado. Para continuar, ya que nos piden de órdenes de segundo orden, en esta primera parte de acá se va a desglosar en dos, que vendría a ser la derivada, pero doble, con respecto a 2 veces x. Es decir, lo primero que nos salió con respecto a x, lo vamos a derivar otra vez, pero también en función de x. En este caso, al hacer una multiplicación, vamos a primero derivar la primera componente, que vendría a ser la función tal cual como nos ha quedado, e elevado a la x al cuadrado por y, y esto lo vamos a derivar nuevamente, que vendría a ser la derivada del exponente, que esto nos quedaría 2x por y. Y lo vamos a multiplicar por la segunda componente tal cual, que vendría a ser simplemente lo mismo, pero elevado al cuadrado. Y esto lo vamos a sumar por la derivada de la segunda componente, pero con respecto a x, que vendría a ser esto 2y, y lo vamos a multiplicar por la primera componente, que viene a ser tal cual, e elevado a la x al cuadrado por y. Ahora vamos a resolverlo, pero nos damos cuenta que esto de acá viene a ser igual a que esto de acá, es decir, lo podemos factorizar. Entonces nos quedaría e elevado a la x al cuadrado por y, todo esto multiplicado por esto más esto de acá. En el primer caso vendría a ser 4x al cuadrado y al cuadrado sumado por sumado más 2y. Ahora, el otro componente que se desglosa de nuestra primera derivada parcial en función de x vendría a ser la derivada al cuadrado de la función sobre la derivada con respecto a y, pero de la primera, que es de x, ¿no? Es decir, la primera derivada parcial que nos quedó, ahora lo vamos a derivar en función de y. Al hacer una multiplicación y vemos que los dos componentes tienen y, tendrá ese mismo procedimiento. Es decir, la primera, vamos a derivar el primer componente, que viene a ser ponerla tal cual, e elevado al x al cuadrado por y, multiplicado por la derivada del exponente, pero en función de y, que es lo mismo que esto, que simplemente vendría a ser x al cuadrado. Y todo esto lo multiplicamos por la segunda componente tal cual, que vendría a ser 2x por y. Y todo esto lo sumamos por la derivada de la segunda componente, que vendría a ser 2x, multiplicado por la primera componente tal cual. Nos damos cuenta que también que se repite y podemos factorizar esta parte de acá, esta parte de acá. En el caso de allá nos quedaría 2x al cubo por y sumado con 2x. Ahora, en nuestra segunda derivada parcial de que hemos encontrado al inicio, también se empieza a desglosar en dos, que vendría a ser la derivada parcial al cuadrado con respecto a y al cuadrado. Vamos a derivarlo, lo que nos quedó, en función de otra vez la variable y. En este caso, simplemente ya que esta primera componente tiene y, a esta simplemente la vamos a derivar y esta sería como una constante cualquiera. Es decir, la constante se queda tal cual y la derivada de esto
vendría a ser tal cual la función multiplicado por la derivada del exponente, pero en función de y, que vendría a ser solamente x al cuadrado. Esto nos quedaría x a la cuarta multiplicado por e elevado a x al cuadrado por y. La otra derivada parcial que se desglosa, de segundo orden, que se desglosa de la derivada de f con respecto a y, vendría a ser la derivada al cuadrado de f con respecto a la derivada de x, pero de la y. Esto de acá vendría a ser, esto lo vamos a derivar con respecto a x. Como las dos componentes tienen x, vamos a hacerla como hemos hecho al inicio, que es derivarlo, pero como si fuera una multiplicación. Sería la primera componente, la derivada de la primera componente, que esto se coloca tal cual, multiplicado por la derivada del exponente, pero con respecto a x, que vendría a ser 2x por y. Y todo esto lo multiplicamos por la derivada, por la segunda componente, tal cual. A esto lo sumamos, la derivada de la segunda componente, que viene a ser 2x, multiplicado por la primera componente, tal cual, e a la x al cuadrado por y. Nos damos cuenta que hay factores que se repiten, es decir, lo podemos factorizar, y esto lo sumamos con esto. Entonces, lo que factorizamos sería e elevado a la x al cuadrado por y, multiplicado por 2x cubo por y, sumado más 2x. Esa es la factorización. Como hemos dicho al inicio, ahí están las 4 derivadas parciales de segundo orden y tenemos que comprobar que las derivadas, que esto sea igual a esto. Nos percatamos que el resultado vendría a ser igual, así que está comprobado. Gracias.